Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Cuánta alegría poder compartir con usted en el día de hoy. Bienvenido a Para que el mundo crea. Me alegra profundamente de que en este día usted haya decidido acompañarnos. La bendición de Dios sea sobre usted. Debo saludar con mucho cariño a la gente que nos está viendo en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en el Caribe, en Europa, gente en todas partes del mundo. Y es una bendición poder compartir con ustedes sabiendo que esta palabra cada día está alcanzando a más gente. También quiero darles las gracias por las cartas y por los comentarios que a través de las redes sociales estamos recibiendo. Así es que sigan escribiendo, sigan comunicándose con nosotros. Quiero pedirles la oración por algunas cosas antes de entrar a nuestro tema de hoy, antes de ir a las Escrituras y comenzar a enseñar. Quiero mencionar algunas cosas que están sucediendo en nuestro ministerio y por las cuales tengo que pedirles la oración. Perú, en primer lugar. Ya saben ustedes que Perú sigue enfrentando una alza en los casos de coronavirus. Y nuestros hogares pues siguen operando. El hogar Mi Casita para niñas y niños huérfanos, maltratados, abandonados, sigue operando. Y gracias al Señor, a este momento puedo testificarles que ninguno de los niños se ha contagiado con el coronavirus. Por otro lado, el director, nuestro hermano Juan José, quien es el representante de nuestro ministerio en el Perú, Juan José Rodríguez, sí contrajo coronavirus todavía. Está sufriendo algo y dicho sea de paso, es por segunda vez. A él le repitió el coronavirus. Todavía ha estado sintiendo algunos síntomas, pero está en el proceso de recuperación ya. Igualmente a Marjorie, su esposa, también la ha pasado difícil. Estuvieron hace unas semanas con limitaciones en la respiración, con cansancio físico, con fuertes dolores de cabeza. Y es necesario que oremos por ellos. Por favor, ayúdeme a orar por ellos. Y ayúdeme a orar también por todos los niños y niñas que estamos atendiendo ahí en el hogar. Estamos en vía de desarrollar otro proyecto de esa misma naturaleza. Este, del cual estoy hablando ahora, es el que está en Cusco, pero está en desarrollo el proyecto allá en Loreto, en la ciudad de Iquitos, donde hay una cantidad enorme de niños necesitados y tenemos que hacer algo por ellos. Algunos de los alcaldes, las autoridades municipales nos han hecho conocer la necesidad que hay y pues nos han suplicado que participemos con ellos en trabajar con la niñez y trabajar con los pobres, a esos a los que escasamente les llega para poder comer diariamente. Dios nos ha dado gracia para poder desarrollar un trabajo entre ellos y queremos ampliarlo, queremos desarrollar algo más que lo que estamos realizando en este momento. Por lo tanto, sus oraciones son indispensables para que hagamos eso y para que podamos abundar en lo que Dios tiene con nosotros y a través de nosotros. Otro proyecto
por el cual quiero pedirles oración es el trabajo en las cárceles. Esta semana estuve reunido con algunas personas, con algunos ministros y algunos líderes que están trabajando en las cárceles y que me testifican del trabajo que realizan con la Biblia del pescador en las cárceles. La reacción de presos. Conversaba con un hermano que me da testimonio de cómo las células, los grupos de presos que utilizan la Biblia del pescador en su estudio bíblico diario ha ido creciendo, ha ido en desarrollo. Eso realmente es motivador. Porque no solamente estudian la Biblia y reciben información, pero su carácter, su vida, sus actitudes han estado cambiando. La vida de Cristo se tiene que reflejar en cambios en nuestro carácter, en cambios en nuestras actitudes. Y que en una prisión los presos, los confinados, estén testificando de cómo sus vidas han cambiado y cómo la Biblia, la palabra de Dios, está produciendo esos cambios. Eso realmente es motivador. Dan deseos de continuar haciéndolo. Fíjese bien. Cada semana estamos enviando Biblias a distintas cárceles. En esta etapa, y por causa de esta situación del COVID, mucho del trabajo de los capellanes en las cárceles se ha tenido que detener. Algunos de los proyectos pues se han pospuesto, incluso algunos para el año que viene, ni siquiera para este año, sino para el año próximo. Muchos de los trabajos de las cárceles. Pero ¿sabe qué cosa no hemos tenido que detener? El envío de Biblias. Aunque no podamos llegar, la Biblia sí llega. Y este es el gran testimonio que yo quiero compartir con ustedes en el día de hoy. La manera en que está diseñada la Biblia del pescador permite que una persona sin un maestro, sin nadie que le enseñe la Biblia, pueda ir a través de la Biblia descubriendo, enterándose y estudiando lo que Dios dice en las Escrituras acerca de determinado tema. Es impresionante, es extraordinario el testimonio de lo que estamos recibiendo y de lo que estamos oyendo. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Bueno, porque usted tal vez tiene acceso, pues obviamente, a redes sociales o a una emisora de radio o a un canal de televisión o tiene acceso a ir a un grupo. Pero sucede que mucho del trabajo de los capellanes en las cárceles se ha tenido que detener. Hay capellanes que en más de un año no han podido visitar una sola cárcel y no han podido hacer el trabajo que hacían. Pero grupos de presos están utilizando la Biblia del pescador para guiarse en su estudio bíblico. En la parte frontal, la Biblia del pescador tiene un índice temático al cual usted puede ir para descubrir dónde en la Biblia se habla de qué. Usted formula la pregunta en ese índice temático y de allí le dan un versículo. Usted busca ese versículo y dicho sea de paso, le dice no solamente cuál es el versículo, sino en qué página de la Biblia está ese versículo. Y alguien puede decir, pero con que me digan el versículo basta. Bueno, para usted que domina la Biblia, que la conoce bien, pues usted no necesita que le digan cuál es la página donde está el versículo. Y si estamos hablando de Juan 3:16 o de Mateo 7:8, es muy fácil llegar allí. Pero ¿y qué cuando se mencionan libros de esos que no son tan populares y que no son tan grandes? Abdías. Y uno se pregunta, ¿dónde está Abdías? ¿Antes de qué libro? ¿Después de qué libro? Y no recuerdo dónde está. Allí es donde que se le dé la página donde está el versículo resulta importante.
La segunda cosa importante es que ese versículo en la Biblia del pescador siempre está sombreado de azul y en algunas Biblias sombreados de verde. De tal manera que cuando usted va a la página, el versículo en cuestión resalta porque está sombreado. La persona lo lee y en la parte inferior está comentado. Comienza la enseñanza. Allí donde termina, le da un segundo versículo y también le da la página. Usted va a ese versículo y a esa página y la enseñanza sobre ese tema continúa, versículo a versículo, comentario a comentario. Por la falta de capellanes, muchos confinados están utilizando la Biblia del pescador. Y hemos hecho un compromiso, y el compromiso es: todo confinado que nos escriba y solicite una Biblia del pescador, se la enviamos completamente gratis. Nunca hemos cobrado un solo centavo a un confinado. Eso es exclusivamente con los confinados. Eso no es para gente que está fuera. Así es que nadie que esté fuera pida Biblias, que esas las tiene que buscar en la librería. Pero con los confinados Dios nos ha puesto una carga especial. Y claro está, cuando vendemos en la calle o en alguna congregación cristiana Biblias, ese dinero nos sirve para entonces poder enviar gratuitamente a donde está la gran necesidad, en las cárceles, allí a los confinados. Me siento feliz de poderles testificar estas cosas. Bueno, yo regreso en un instante. Hoy yo quiero hablar en nuestro programa sobre reacciones que tenemos ante los milagros, reacciones ante la manifestación de Dios. Si Dios le hace un milagro a usted, ¿cómo usted reaccionaría? Si usted estuviese presente donde Dios hace un gran milagro, ¿cómo usted reaccionaría? Pues yo quiero hablar sobre esas reacciones ante la manifestación de Dios. Vamos a una pausa, pero antes de ir quiero recordarles que nuestro número telefónico es el 305-228-9697. Si usted tiene una pregunta, quiere conocer más sobre nuestro ministerio o tiene una petición de oración, llame a través de ese número, 305-228-9697. Vamos a la pausa y regreso. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Quiero compartirles, anuncié, ¿verdad? Dije hace un rato que sería sobre las reacciones que tenemos ante un milagro, ante una manifestación de Dios. Claro, parecería que ante un milagro o ante algo que Dios hace, todo el mundo ha de reaccionar de la mejor forma. No necesariamente, no siempre se reacciona de la mejor forma. Quiero tomar en el día de hoy el capítulo 11 del Evangelio según Juan. Es el capítulo en el cual Jesucristo resucita a un hombre que había estado muerto 4 días. Ese hombre se llamaba Lázaro. Este no era Lázaro, el de aquella historia del mendigo Lázaro que se ubicaba a la puerta o junto a la mesa de un hombre rico para comer las migajas. No es ese Lázaro, no estamos hablando de Lázaro el mendigo. Este Lázaro es Lázaro el que vivía en Betania, que tenía una hermana que se llamaba María y otra que se llamaba Marta. Marta y María eran sus hermanos, sus hermanas, y estos 3 hermanos eran amigos personales de Jesús. De hecho, cuando se le anuncia a Jesús que Lázaro está muerto, las palabras son: Lázaro, tu amigo. Porque la característica principal era que ese hombre, Lázaro, era amigo personal de Jesús. Sus hermanas también lo eran. Y la casa de Lázaro, de Marta y de María en Betania, era el lugar donde Jesús se hospedaba y era el lugar donde los 12 apóstoles se quedaban con Jesús igualmente. Así es que no eran Lázaro
María y Marta, precisamente gente insignificante o de bajos recursos, era gente que tenía una casa donde todos estos apóstoles se podían quedar con Jesús. Jesús se sentía cómodo allí, Jesús se sentía bien atendido allí. Así es que Jesús podía utilizar como su cuartel de operación Betania. Betania era una pequeña aldea muy cerca de Jerusalén. Así es que usted podía de Betania ir a Jerusalén de compra y regresar caminando. Para Jesús era buena ubicación porque cuando él quería trabajar en Jerusalén, entonces desde Betania simplemente podía entrar a Jerusalén, predicar, ministrar, ir al templo, hacer lo que fuese a hacer y regresar y descansar en Betania. Estaba muy bien ubicada. Ese amigo de Jesús enfermó y enfermó de gravedad. A Jesús le hicieron llegar el mensaje de que Lázaro estaba muy enfermo y Jesús decidió quedar un tiempo más en el lugar donde estaba, permitiendo así que Lázaro muriera. Jesús quiso no ir rápido. Jesús quiso quedarse un rato y esperar la muerte de Lázaro. Le dijo a sus discípulos que él habría de resucitar a Lázaro. Era parte del plan de Jesús. No fue una distracción de Jesús. Cada vez que usted sienta que Jesús está llegando tarde, sepa que Él no se equivoca. Él tiene un plan. Yo voy a repetir eso porque es importante que captemos la idea. Cuando usted sienta en su vida que el Señor se ha tardado mucho para hacer algo, sepa que Dios no está retrasado. Sepa que Dios no está distraído. Sepa que Dios tiene un plan. El plan en esta ocasión fue la resurrección de Lázaro. Llegó Jesús. Finalmente, Lázaro hacía 4 días que había muerto. Esto de 4 días muerto es muy importante porque los orientales, y especialmente en aquella época, tenían la creencia de que cuando una persona moría, su alma quedaba junto al cuerpo por 3 días. Y después de 3 días, entonces se iba el alma y la persona quedaba completamente muerta. Jesús había resucitado a algunas personas que habían muerto e instantáneamente Jesús los había resucitado. Pero en esta ocasión Jesús se tardó para llegar y llegó 4 días más tarde. Llegó 4 días más tarde para que nadie dijera que el alma todavía estaba allí y que la resurrección hubiese sido fácil. Lo que Jesús estaba comunicándole a aquella gente era: Lázaro está completamente muerto. De hecho, la hermana de Lázaro, cuando Jesús pide que muevan o que remuevan la piedra para el acto de la resurrección, que abrieran la tumba, ella dijo: Señor, hiede, porque es muerto de 4 días. Ya huele feo, ya la carne se descompuso, ya está completamente muerto. ¿Por qué llegamos a creer que para Dios hay milagros que son más difíciles que otros? ¿Por qué llegamos a creer que el Señor bien puede sanar un catarro, pero sanar un cáncer es mucho más difícil? ¿Por qué podemos creer que caminar sobre las aguas es una cosa, pero resucitar un muerto es otra? Sin lugar a dudas, hay milagros que son más difíciles que otros o más grandes. Pero Dios, que hace los milagros, lo mismo hace uno que hace otro. Hay unos milagros que nos van a impresionar más que otros por lo complejo, por lo difícil, ¿sí? Por lo grande, por la dimensión del milagro o de la condición. Pero para Dios lo mismo da sanar una cosita pequeña que sanar una gran enfermedad. Jesús lo resucitó. Las palabras fueron: Lázaro, ven fuera.
Y en efecto, el muerto se levantó, había resucitado, ya no estaba muerto, Dios le hizo el milagro. Y usted tiene que preguntarse, ¿y cómo reaccionó toda esa gente? Pues mire, el versículo número 45 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron. Muchos creyeron. ¿Se da cuenta usted que el hecho de que el versículo diga que muchos creyeron implica que otros no creyeron? No todos creyeron, pero muchos de los que estaban allí creyeron. ¿Por qué creyeron? Porque eso era gente que había oído hablar de Jesús. Eso era gente que habían escuchado sobre los milagros, habían oído las historias de los milagros que Jesucristo había hecho en otros lugares. Ser amigo de Lázaro era escuchar hablar de Jesús. Ser amigo de María era escuchar hablar de Jesús. Ser amigo de Marta era escuchar hablar de Jesús, porque estos tres sabían que Jesucristo era el Salvador del mundo, que era el Hijo de Dios que había venido. Ellos lo sabían, creían en Jesús como Cristo, como Mesías, como Salvador. Ellos conocían. Así es que todo el que se acercaba a esta familia tenía que oír de Cristo, tenía que oír del Señor. Estos vecinos, estos amigos habían oído de Jesús. Pero una cosa es escuchar y otra cosa es vivir el milagro. Una cosa es que me cuenten acerca de los milagros ocurridos en otro lugar y otra cosa es experimentarlos, vivirlos allí. Estos acababan de vivir, de experimentar un extraordinario milagro. Ellos lo habían visto. Y Juan, el escritor del Evangelio, quiere que usted y yo sepamos que el milagro fue real. Así es que, observe usted, la primera reacción, creer. Aquel que ve un milagro, se le estimula la fe. Aquel que ve un milagro, se estimula su relación con Dios. Aquel que ve un milagro, vive una experiencia que le va a marcar la vida por siempre. Hoy, yo voy a orar por milagros. Y voy a pedirle al Señor que haga un milagro en su vida. Por lo tanto, antes de ir a nuestra segunda pausa, yo quiero invitarle a llamar. Si usted necesita un milagro en su vida, levante el teléfono y marque. El número es el 305-228-9697. Lo repito, llame ahora si necesita un milagro de Dios al 305-228-9697. Los milagros no son para gente especial. Los milagros son para todo aquel que los necesita y que deciden creer. 305-228-9697. Mientras usted llama, vamos a la pausa. Regreso de la pausa para seguir hablando sobre las reacciones ante los milagros. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Gracias por mantener la sintonía. Estoy hablando de milagros y estoy hablando de las reacciones diversas que se pueden tener ante los milagros. Observe usted que el primer grupo, creyó. A eso se le estimuló la fe. Eso es una respuesta sana, saludable ante un milagro. Esto es una respuesta que glorifica a Dios ante un milagro, pero no todos reaccionaron así. Muchos creyeron. Pero mire qué extraño. Próximo versículo. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. No malinterpretemos este versículo. Cuando dice allí que algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho, estos no fueron a testificar de Jesús. Ellos no fueron a glorificar a Dios contándole a los fariseos. Ellos fueron
a hacer chisme. Ellos fueron a criticar a Jesús. Ellos fueron a hablar mal de Jesús. Ellos fueron a estimular actitudes negativas contra Cristo. ¿Puede usted creer que entre la gente que ve milagros haya algunos que lo vean con una actitud negativa y en lugar de glorificar a Dios, decidan ir a otro lugar para hablar mal sobre los milagros? Fueron a los fariseos. Ese tipo de gente todavía lo tenemos en nuestros medios. Todavía hay gente entre nosotros que después de ver algo maravilloso que Dios hace, sale a hablar negativamente, salen a criticar, salen a llevarle mala información a otros. De hecho, hay personas que nunca pueden encontrar algo que sea totalmente bueno. No importa cuán hermoso sea lo que esté pasando, ellos tienen la habilidad de detectar algo negativo para poder hablar de eso. Fueron allá a hablar mal de Jesús. Sigo leyendo. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, esto es, el Sanedrín, y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Número 1, esta gente, el Sanedrín, que eran 71 ancianos en Israel, que era un consejo, un concilio de gobierno dentro de la nación. Esta gente sabía que Jesucristo estaba haciendo milagros de verdad. Por eso los llaman señales. Pero en lugar de sentirse contentos por lo que Jesús estaba haciendo, se sentían incómodos. ¿No les parece a usted? ¿No le parece a usted extraño que un organismo de gobierno, un organismo que es una fuerza religiosa y que está presidida por el sumo sacerdote, estén incómodos porque Dios se está manifestando? Esa es una actitud judía que es difícil de comprender. Jesucristo, el Mesías, que ellos habían estado esperando por siglos, estaba allí, estaba haciendo milagros y ellos lo están rechazando y lo están criticando. Y la pregunta, ¿qué haremos? Lo que significa es, ¿cómo lo detenemos? Pero no solamente cómo lo detenemos, el plan era matarlo. El plan era acabar con él. ¿Por qué hay gente a la que un milagro lo puede ofender? ¿Cómo es que la incredulidad de una persona puede ser tan profunda que decida simplemente ir en contra de lo que Dios está haciendo? En este caso, el Sanedrín, el consejo, el concilio de la ciudad, quería detener a Jesús. Quiero seguir leyendo el pasaje. Si le dejamos así, dice el Sanedrín, si le dejamos así, todos creerán en él. Es un problema. El gran problema es que vayan a creer en Jesús, que vayan a creer en aquel en quien Dios está manifestando milagros maravillosos. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Qué es lo que ellos están diciendo? Lo que ellos están interpretando es que posiblemente, si Jesús sigue predicando y haciendo milagros, la gente va a creer en él y creyendo en él como el Cristo, como el Mesías, lo van a querer coronar como rey de Israel. Y coronado como rey de Israel, ellos suponen que Roma se ofendería, César se ofendería y vendrían contra Israel, destruirían la nación y destruirían el templo, lejos de la verdad. Por varias razones. Número 1, porque Jesucristo había dicho ya
que su reino no era de este mundo. La actitud de Jesús no era la de buscar ser rey terrenal. Él es rey de reyes, Él es señor de señores, Él no necesita esa clase de títulos. Por otro lado, Jesucristo no era enemigo del César, todo lo contrario, dar a César, dijo, lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Honrar al César, pagar tributo, pagar los impuestos, fue algo que Jesús obedeció. Honrando la autoridad del César, honrando las autoridades gubernamentales y políticas. Así es que Jesús no era enemigo del César. Entonces Caifás, dice el próximo versículo, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año. Permítame explicar un poco eso. Cuando dice que Caifás, que era uno de ellos, uno del Sanedrín, era sumo sacerdote aquel año, está diciendo que Caifás presidía el Sanedrín porque era el sumo sacerdote. Eso de que era aquel año está diciendo que, bueno, en aquel año el que era sumo sacerdote era Caifás, pero sumo sacerdote no era algo que se elegía anualmente porque es una posición vitalicia. Una vez nombrado sumo sacerdote, sigue siendo sumo sacerdote. Caifás era el que era sacerdote aquel año. Les dijo, vosotros no sabéis nada. ¿Oyó la expresión? Vosotros no sabéis nada. Está menospreciando a los otros miembros del Sanedrín. Ni pensáis que le dice, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Usted escuchó eso? Caifás acaba de decir, ¿no se han dado cuenta ustedes, ignorantes, que es mejor que muera uno por la nación y no la nación entera por él? Caifás no sabía lo que estaba diciendo, pero estaba profetizando sin saberlo a qué había venido Jesús, a morir para que la humanidad fuera salva. Voy a hacer un comentario más acerca de eso cuando regrese de esta pausa. Vamos a la pausa. Usted puede llamar todavía por el 305-228-9697. Después de la pausa, regreso, comento y oramos para que usted reciba ese milagro que necesita. Vamos a la pausa. De regreso con ustedes, ya en tiempo de oración. Déjeme leerle este versículo. Dice Juan, esto lo dijo, no lo dijo por sí mismo, hablando de lo que dijo Caifás. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Jesús murió por los judíos, dice aquí, y Jesús murió por la humanidad. Y en su muerte trajo con él, juntó a los que estaban dispersos de todo el mundo. Jesucristo llama a salvación. Padre Celestial, gracias por permitirnos en el día de hoy compartir tu palabra. Gracias por concedernos en el día de hoy el privilegio de anunciar las buenas nuevas. En este relato, tú utilizaste al sumo sacerdote para hablar a través de él. Él no sabía que estaba profetizando, pero tú lo estabas usando. Hoy tú utilizas a mucha gente para hablarnos, para ministrarnos, para bendecirnos. Concédenos, Señor, oír tu voz y responder positiva y afirmativamente. En el nombre de Jesús, trae milagros. En el nombre de Jesús, sana enfermos. En el nombre de Jesús, transforma vidas y contesta a las peticiones que este pueblo te ha hecho. Por Cristo el Señor.
Amén. Gracias por su amor, gracias por su atención y gracias por su fidelidad. Seguimos aquí todos los días, de lunes a viernes, compartiendo en Para que el Mundo Crea. Bendiciones. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.